el equipo interdisciplinario está conformado por los profesionales de la salud y el personal de salud en conjunto. Y también el personal técnico es una pieza fundamental en la atención de salud. Bien, entonces, continuando, voy a compartir pantalla. Si hay algún inconveniente, me dicen, por favor. Como ya hice mención hace un momento, el día de hoy se va a tocar un tema muy valioso para los técnicos de enfermería. Es algo que ustedes deben conocer, cuáles son esos procedimientos y actividades del técnico en enfermería, en el servicio de admisión, así como también vamos a hablar sobre el servicio de consulta externa, su funcionamiento en este servicio, área tan valiosa también en la atención de salud. Quien les habla es la magíster Nuri Chumbitas Valdivia, quien, bueno, es maestro en gestión en salud. Bien, hablemos del temario. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar el día de hoy? Primero vamos a tocar el tema del manual de procedimientos de admisión integral para los establecimientos en nivel primario, pero también vamos a tocar de forma general de otros de mayor complejidad. Aquí incluiré lo que es la fase de admisión integral, procedimientos de la fase de admisión, el flujo de admisión integral, el perfil y funciones del técnico de admisión, el área de admisión, procedimientos y actividades del técnico en enfermería, y el servicio de consulta externa, organización y funcionamiento de este. Vamos a iniciar con el primer punto del temario, que es el manual de procedimientos de admisión integral en establecimientos del primer nivel de atención. Este es un documento que ha sido desarrollado por el proyecto USAID Perú dentro de las políticas públicas en salud, tomando como base la norma técnica previa del Manual de Procedimientos de Admisión Integral. Esta es la última, la del 2009. La fase de admisión integral es el conjunto de procedimientos aplicados durante el proceso de atención intramuro. Tengamos en cuenta que dentro de las atenciones que se brindan a nivel hospitalario o en el primer nivel de atención, hablamos de una atención intramuro y extramuro. Aquellas que son de índole intramuro son aquellas que se realizan dentro de la institución de salud, ya sean atenciones de salud, de consultorio externo, ya sea para que va a ser dirigido el paciente a un consultorio, exámenes de laboratorio, si tenemos ayuda radiológica, etcétera. Bueno, también hablamos aquí si va a ser atendido por emergencia. Todas estas atenciones son incluidas dentro de la institución, por eso se habla de intramuro, que es dirigida a las personas y sus familias, porque hablamos mucho ahora de la salud familiar, no solamente hablamos de la persona usuaria como ente único, sino también hablamos de una atención que se brinda a toda la familia, con el propósito de decidir el tipo de atención requerida para resolver sus necesidades y expectativas de atención en salud. Esto dentro del marco del modelo de atención integral de salud. En este sentido, estos procedimientos deben estar orientados a promover una atención integral ofreciendo y orientando a los usuarios y familias Magister. A ver, un momento, por favor.
Tenemos un inconveniente con el internet de nuestra ponente. Unos minutos, por favor, esperemos en sala. Magíster Chumbita, ¿logra escucharme? Magíster, ¿logra escucharme? Ahora sí, parece que hubo un problema de conexión. Voy a volver a iniciar, ¿ya? Porque si no, no Perfecto. van a tener... Disculpen, voy a volver a ingresar. Ya he ingresado desde otro dispositivo. Gracias. Perfecto. A ver, vamos a volver a compartir pantalla. Nuevamente. Bien, ahora sí. Nuevamente vamos a iniciar. Ahora sí. Como ya les decía, ya me presenté, soy la magíster Nuri Natalie Chumbitas Valdivia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy valioso, que es el tema de procedimientos y actividades del técnico de enfermería en admisión, así como también cuál es el funcionamiento del servicio de consulta externa. Algo muy importante a resaltar es que el equipo multidisciplinario, como les decía hace un momento, está conformado por los profesionales y el personal de salud en general. Entonces, el personal técnico es un personal muy valioso, muy importante dentro de la atención brindada desde el primer nivel de atención hasta el nivel de mayor complejidad. Los temas a tratar el día de hoy son el manual de procedimientos de admisión integral para los establecimientos del nivel primario, centros y puestos de salud, pero también vamos a tocar aquello que concierne a instituciones de mayor complejidad. Aquí hablaremos de la fase de admisión integral. Quiero hablar algo muy en general, primero, antes de pasar al rol o al funcionamiento específico del técnico de enfermería, para que ustedes tengan una noción. Procedimientos de la fase de admisión, flujo de admisión integral, perfil y funciones del técnico de admisión, área de admisión, procedimientos y actividades del técnico de enfermería, servicio de consulta externa, organización y funcionamiento. Bien, vamos a pasar al primer tema, que es el manual de procedimientos de admisión integral de establecimientos del primer nivel de atención. En este, como menciona acá, este es un documento que fue desarrollado por el proyecto USAID Perú dentro de las políticas en salud, tomado como base de la norma técnica previa que también menciona el manual de procedimientos de admisión integral. En este especifica una fase muy importante dentro de la atención de salud, que es el inicio, se puede decir que es el primer contacto con el usuario o el paciente, que es la fase de admisión integral. Es el conjunto de procedimientos aplicados durante el proceso de atención intramudo. Estos, se habla así de que son intramuro. Existen dos tipos de atención, las que conciernen a lo que es intramuro y extramuro. El intramuro va dirigido directamente a lo que es dentro de la institución de salud, dentro de un hospital, dentro de una IPRES, donde se proporcionan diversas atenciones, ya sea de consulta externa, ya sea por servicios, ya sea de vacunación, laboratorio, etcétera, inclusive de emergencia. Extramuro, pues vendrían a ser todas aquellas actividades preventivo-promocionales que se hacen en campo, visitas domiciliarias, entre otras más, que están dirigidas a las personas y familias. Pero si hablamos de esta fase, nos dirigimos directamente a la atención dentro de la institución de salud. Y se da con el propósito de decidir el tipo de atención requerida para resolver las necesidades y expectativas de atención en salud.
en el marco del modelo de atención integral de salud. Recordemos que la atención no se dirige solamente al usuario o a un paciente. Hablamos ahora de la atención desde la salud familiar, es decir, a toda la familia. En este sentido, estos procedimientos deben estar orientados a promover una atención integral, ofreciendo y orientando a los usuarios y sus familias sobre el contenido del plan esencial de aseguramiento. Durante la admisión, también tenemos que saber y velar para que nuestros usuarios estén afiliados al SIS, siempre y cuando estos no tengan otro tipo de seguro. Detallando los paquetes de atención preventivo, así como los establecimientos y servicios de la red de salud a los que se brinda. Algunos establecimientos, por ejemplo, si hablamos de un establecimiento de primer nivel de atención, al dirigirse a admisión, muchos de ellos requieren de una atención que, bueno, no se considera de urgencia o emergencia, y pues de repente ellos no están adscritos a esta institución, de repente su seguro pertenece a salud, y entonces lógicamente ellos no pueden ser atendidos a menos que ellos quieran hacer un pago en caja para ser atendidos. De lo contrario, si tienen el seguro integral de salud, podrán ingresar a ser atendidos de manera gratuita. Por ello, la admisión integral debe aplicarse cuando el usuario ingresa a cualquier establecimiento de la red de salud. Cuando hablamos de red de salud, nos estamos dirigiendo hacia el concepto de una red de atención. Por ejemplo, tenemos un centro de salud de Lurín. Este centro de salud, se le considera una IPRES, está perteneciendo, si es un centro materno, puede pertenecer a una microred, y esta microred a una red de salud que incluye varios establecimientos de salud. Puede ser la red integrada de salud Lima Sur, que incluye todos los establecimientos de Lima Sur, Villa Salvador, Lurín, etc. De igual manera, hay una red de Lima Norte. Entonces, cada red configura varios establecimientos. Les digo esto para que ustedes también tengan un conocimiento más general cuando hablamos de este tipo de instituciones. Si hablamos propiamente de admisión, vamos a hablar del tema, en este caso ya hemos hablado de la fase, pero nos viene una idea muy importante que debemos conocer acerca de los procedimientos de la fase de admisión. En este caso, cuando hablamos de este tipo de fase, porque también hay una fase de atención, de consulta, pero hablamos ahora dirigirnos durante la ponencia a esta fase de admisión, va a iniciar con el ingreso al establecimiento de salud, recepción de los usuarios, triaje, identificación y registro de los usuarios, identificación de las necesidades de salud familiar, así como también información de los usuarios, orientación a los usuarios. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Si vamos a disgregar cada uno de ellos, cuando hablamos del ingreso al establecimiento de salud, este va a dirigirse propiamente cuando este paciente ingresa a la IPRES, al centro de salud, a la posta, al hospital, y cada establecimiento va a tener un fluxograma diferente, un flujograma diferente de atención. Algunos lo manejan dentro del servicio de admisión, dos personal técnico, por ejemplo, puede estar uno en el área de historias clínicas, y en el mismo servicio de admisión está el otro personal técnico que va a hacer el triaje. Porque dependiendo de la demanda de pacientes, puede ser necesario dos técnicos, un técnico, si hablamos de un puesto pequeño, entonces va a depender, como le digo, de cada establecimiento. Cuando hablamos de recepción de los usuarios, generalmente deberíamos contar pues con un vigilante que es el que se encarga de hacer de alguna manera el filtro, porque tiene conocimientos básicos de cuando se trata pues un paciente que tiene alguna urgencia o emergencia, lo va a dirigir directamente a tópico o a emergencia, y el que está pues sano irá a admisión para ser atendido. El triaje, que es propiamente realizado por el técnico de enfermería, dentro del servicio de admisión también está incluido y está unido a identificación y registro de los usuarios. Cuando hablamos de este punto, hace referencia a la historia clínica. Todo paciente tiene una historia familiar, y dentro de esta historia familiar están incluidas historias individuales de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, esta historia, si es un paciente continuador, quiere decir que si ha venido anteriormente, simplemente pues se buscará con el número de historia clínica que tiene el paciente para que sea atendido en algún consultorio o servicio. De lo contrario, se hará la apertura de historia clínica.
Eso también, existe una estandarización para eso. Claro que en algunos establecimientos lo manejan diferente, como les digo, el flujograma de atención, pero la historia clínica se llena de la misma manera. Ahora lo vamos a ver más adelante también. Identificación de necesidades de salud familiar. Pues aquí no solamente, si bueno, el paciente va para una atención del niño, generalmente también puede ser que la madre tenga que ser atendida para otro servicio, entonces se tiene que ver de una manera integral, no solamente sacar y preguntar, ¿no? Si el niño está con alguna infección respiratoria, lo que deberíamos hacer es consultar también usted o algún familiar dentro de casa está con alguna infección, entonces consultar para que pueda ser atendido si es que está acompañando al niño o si está en casa para que sea atendido posteriormente. Acreditación de la condición del aseguramiento. Aquí también debemos velar porque todos nuestros pacientes que acuden tengan un seguro integral de salud, siempre y cuando no tengan otro tipo de seguro. Recordemos que el seguro integral ahora es universal. Quiere decir que si este paciente, este usuario, llega a un establecimiento de Lima Norte, pero su seguro es de provincia, va a poder ser atendido en Lima Norte porque ahora se considera cualquier punto del Perú para ser atendido con el seguro integral de salud. También hay que tener en cuenta la información al usuario. Aquí es como le digo, es el primer contacto con nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener un trato cordial hacia ellos, informar al usuario sobre la necesidad de alguna, de repente tiene algún tipo de duda, de repente él necesita solamente recoger un resultado de laboratorio y no es necesario hacer una cola para pasar a un servicio, ya fue atendido por un médico y solamente quiere recibir un resultado que ya lo revisó el médico, o alguna duda que no corresponde a una atención médica o de salud. También aquí tenemos que orientar a nuestros usuarios para saber, para de repente ellos tienen alguna consulta, solamente es para alguna duda que tengan, de repente lo que quieren es afiliarse al Seguro Integral de Salud y entonces ellos tienen que pasar a la oficina administrativa y no tienen por qué ser atendidos o hacer una cola para servicios cuando no es requerido. Otro punto importante que debemos considerar es el flujo de admisión integral. Este flujo va a depender de cada establecimiento, lo manejan de diferente manera. Recordemos que un establecimiento del primer nivel de atención, hablamos de una posta, hablamos de un centro de salud, de un centro materno, donde hay una mayor afluencia de pacientes, una mayor demanda de pacientes. A un hospital, pues va a ser un flujo de admisión, va a diferir, va a ser distinto por la cantidad de pacientes, porque en una posta, pues no será necesario manejar de repente tickets, va a ser solo por hora de llegada. En cambio, en un establecimiento donde hay una mayor demanda de pacientes, en ellos sí será necesario ticket o alguna forma de darle cita a los pacientes para un mejor ordenamiento de estos para los consultorios. Ahora vamos a verlo también durante la ponencia. Los flujos de admisión dependen del nivel de complejidad de los establecimientos. En términos generales, el flujo básico de admisión de un usuario en un centro de salud de mediana demanda es el que le voy a mostrar ahora en el gráfico número 1. Este flujo básico requiere adaptaciones en establecimientos de gran demanda, así como simplificaciones, es decir, si tenemos de repente simplificar algunas etapas de este flujo, si hablamos de un centro de salud de escasa demanda o como es un puesto de salud. Aquí vamos a ver el gráfico que les hacía mención. En este gráfico vemos el flujo básico que debemos manejar, que el personal de salud debe conocer. Al ingresar el usuario o el paciente, si hablamos de que es una posta, un puesto de salud, donde hay poca afluencia de pacientes o poca demanda, en este pues simplemente se le hará apertura de la historia clínica, manejarán el flujo de la forma que ellos lo tengan, pero generalmente en ellos no es necesario tener tickets, solamente es por orden de llegada, porque no hay muchos pacientes que llegan. En el caso de establecimientos de gran demanda de usuarios, pues sí, será necesario hacerle un ticket con numeración para que tengamos conocimiento, tengamos en cuenta que tenemos que saber que cada servicio va a tener una cantidad de pacientes. El médico tiene programado para el turno de mañana 20 pacientes, 15 pacientes, entonces igual. De igual manera para obstetricia, de igual manera para inmunizaciones.
Cada servicio va a manejar una cantidad de usuarios por atender. De acuerdo a eso, tenemos que en cada establecimiento manejarlo de esa manera. No podemos también nosotros como personal, en este caso el personal de admisión, el personal técnico, decidir cuántos pacientes atender sin previa comunicación con el profesional que esté en el servicio. Tiene que antes sabernos si ya cubrió el tope de pacientes y hay un paciente más que llegó, pues hacer la consulta respectiva para que pueda ser atendido si es que existe la opción aún de ser ese día atendido o otra fecha. De repente tiene que acudir otro día más temprano para ser atendido porque ya cubrió la demanda y ya es muy tarde para ser atendido o satisfacer sus necesidades de salud en ese momento, siempre y cuando no sea una urgencia o emergencia. En ese caso, pues tiene que ser atendido en el servicio respectivo. Si hablamos ya de una atención en admisión, el flujo en este gráfico nos indica que consiste en el triaje, que viene a ser el peso y talla del paciente, identificación y registro de los usuarios, identificación de las necesidades de salud familiar, acreditación, que es lo mismo que hemos visto hace un momento, pero aquí está en el gráfico, y la orientación si es necesario en nuestro paciente. Ese es el flujo básico que ustedes deben conocer para que tengan una idea de cómo van a ser manejados dentro de sus establecimientos de salud. Si hablamos también acerca de las sugerencias, tengamos en cuenta que cada establecimiento maneja diferente su forma de atención de acuerdo a la demanda, pero si nos dirigimos hacia las sugerencias para establecer una buena relación entre el personal de salud y los usuarios, es necesario y vital que tengamos en cuenta estos aspectos. Escuchar con atención todo lo que el paciente o familiar nos dice. Esto pues mostrará que tenemos interés en la información que nos brinda. Usar un lenguaje sencillo que sea entendido por los usuarios. Mientras está explicándonos sobre su malestar, no pregunta, ¿no? ¿Cuál es el malestar? ¿Por qué motivo viene usted al servicio de medicina? Porque es lo que nos ha dicho el paciente. Nos explicará, ¿no? He tenido fiebre, malestar. Si ustedes utilizan términos muy complicados, usted ha tenido febrículas, usted ha tenido una presión sistólica, diastólica, definitivamente el paciente no nos va a entender, ¿no? Simplemente que nos explique él con sus palabras y nosotros preguntarle de forma directa y sencilla cuál es el motivo de su consulta por medicina, cuáles son sus síntomas o malestares que usted tiene y él va a empezar a explicarnos. De acuerdo a eso consideraremos y haremos ese filtro si es necesario que este paciente pase a un servicio de medicina o sea derivado al área de tópico, porque de repente solo requiere de una inyección que ha sido programada a través de una receta, ha sido ya específico en una receta donde dice tiene que aplicarse 3 inyecciones diarias, bueno, o simplemente hemos observado algunos signos de alarma, tiene que ser ya derivado al servicio de emergencia. Darle tiempo para responder las interrogantes. Por ejemplo, ellos pueden necesitar tiempo para decidir si el síntoma o el signo por el que se le pregunta estuvo presente. Claro, hay personas que si son adultos mayores, van a tener un poco de dificultad para respondernos. Y en ellos hay que tener más cuidado y más calma para escuchar su respuesta. Cuando se averigüe por un síntoma importante o por signos relacionados y ellos no estén seguros de su presencia, se debe hacer preguntas adicionales para ayudarlos a dar respuestas más claras y precisas. Recordemos que los pacientes requieren de nuestra paciencia, hay que tener mucha paciencia con ellos porque justamente ellos necesitan de esa atención. ¿Cuál es el perfil y funciones del técnico de admisión? Aquí vamos a dirigirnos básicamente ya a lo que es el tema de hoy. Yo les he dado una idea general de cuáles estas funciones en general, cuál es esta fase de admisión, para que tengan una idea de lo que ya va dirigido básicamente a nuestro tema, que es al técnico. Si hablamos del perfil y funciones del técnico de enfermería, la asignación del personal dependerá del nivel de complejidad, de la demanda y del número de turnos de atención del establecimiento. Tengamos muy en cuenta esto. El número de técnicos de admisión se estima en 1 por cada 50 y por turno de atención. Es conveniente que su perfil sea de técnico de enfermería, con conocimientos de los procedimientos de admisión, triaje y archivo de registros, historias clínicas, del sistema de registros médicos, de los derechos del usuario,
con alta disposición de trabajo, orden, colaboración, trabajo en equipo, comunicación con los usuarios. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. El personal técnico tiene un perfil. Él ha estudiado para poder estar en estas, para poder desenvolverse en estas funciones. Por lo tanto, tiene que ser una persona proactiva, que tenga orden y sea capaz de organizar estas historias clínicas, porque de lo contrario, pues no podrá ser dirigido el paciente, no podrá ser dirigida la atención si no tiene estos conocimientos previos. Sus funciones básicas son brindar atención de admisión y triaje a los usuarios que acuden al establecimiento de salud, para atención ambulatoria y de internamiento, si fuese el caso, si hablamos de un nivel hospitalario, según los procedimientos existentes. Aplicar las políticas y la normativa regional y local en los procesos institucionales de su competencia. Cada institución de salud, si hablamos de un hospital, si hablamos de un nivel, el primer nivel de atención, va a tener una forma de procedimientos que va a variar en algunas debido a la demanda de pacientes. Por lo tanto, el técnico tiene que también cumplir algunas funciones administrativas porque dentro de sus actividades de admisión o dentro del desenvolvimiento del servicio de admisión, pues tendrá que ser llenado de algunos registros para poder velar por el adecuado entrega y recojo de las historias clínicas. Esto va a permitir que haya un orden durante la atención y el flujo de atención en general. Bien, también es necesario organizar el archivo de historias clínicas y registros médicos en coordinación con el responsable del área, lo que va a incluir cumplir con la preparación, conservación, custodia y seguimiento y la depuración de historias clínicas y registros médicos. Esto nos indica que el personal técnico, como les decía hace un momento, pues al ingresar un paciente nuevo, pues tiene que aperturarle una historia clínica, tiene que conocer el manejo de esta historia. A la primera cara, pues tiene que colocar los datos generales del paciente, su DNI, fecha de nacimiento, historia clínica, apertura, tiene que conocer los cuadernos o registros donde se hace continuación de las historias clínicas. Si fue atendido el último paciente, se le aperturó, pues tiene que continuar cada personal técnico, de acuerdo a ese registro, continuar el nuevo registro de las historias clínicas. Tener en cuenta que tiene que cumplir con ese orden. También depuración, porque tenemos historias clínicas que son muy antiguas y existe un tiempo determinado para poder ser derivadas a archivo, dependiendo de la antigüedad. Archivar documentos médicos legales y mantener la confidencialidad de los archivos con información médica. Si tenemos a un paciente que se ha realizado algunos exámenes de laboratorio, esto va en la historia clínica. Por lo tanto, como personal de salud, también el personal técnico tiene que velar para que esa confidencialidad quede en este documento, que es un documento legal. Recordemos que la historia clínica es un documento legal. Por lo tanto, todos esos exámenes de laboratorio deben estar pegados, deben estar en la historia clínica y no tienen por qué ser compartidos con otras personas. Otorgar y controlar las citas de los usuarios de acuerdo a los procedimientos establecidos. En algunas instituciones de salud manejan un cuaderno aparte de citas, porque generalmente esto lo hacen cuando son citas para psicología, para exámenes de laboratorio, o también generalmente lo hacen para radiología, ¿no? Exámenes como exámenes auxiliares. Entonces, en algunos casos establecen las previas citas, pero generalmente en los hospitales o centros de salud, que son, si hablamos del primer nivel de atención, lo manejan según orden de llegada. Efectuar el control de ingreso, el orden y flujo de los usuarios del establecimiento. Eso es básico. Tenemos que controlar el ingreso, tiene que haber un orden. Más ahora con la coyuntura de salud, no podemos permitir el ingreso de todos los usuarios adentro del servicio de admisión. Tiene que haber un orden. Al ingresar, pues es uno por uno. Si lo manejan de esta manera, que puede ser un ejemplo que les puedo dar, es que al ingresar, pues existe una ventanilla donde sacan su historia clínica. Ellos tienen un cartón donde figura el número de historia clínica que fue entregado justamente en este servicio de admisión. Ahí
dependiendo de la necesidad de salud, si se determina que necesita una consulta médica, si se determina que necesita de una atención médica, luego va a pasar al servicio de triaje para hacerle el control de funciones vitales y con ello se podrá ya derivar la historia clínica al servicio que requiera. Entonces tengamos en cuenta que este flujo tiene que tener un orden y no se puede, no se puede evitar debemos evitar que se quede, tener muchos pacientes o hacinamiento de pacientes dentro de la institución de salud. Todos ellos al ingresar deben contar con un protocolo de bioseguridad. Al ingresar nuestro usuario debe tenerse pues un depósito para que puedan, de repente un depósito donde se les inyecta el lavado de manos de gel, alcohol en gel, donde al momento de ingresar se hace esos cuidados. Ahora ya no es necesario pues tener un depósito en el suelo para limpieza de los pies, eso ya no se maneja mucho, lo que generalmente ahora tenemos que velar pues que nuestro paciente ingrese con una mascarilla N95 o doble mascarilla quirúrgica, tener nuestro alcohol en gel y con ello pues poder ser derivado nuestro paciente al servicio donde necesita cubrir su necesidad de salud. Tenemos que facilitar la atención inmediata de los pacientes con signos de alarma al servicio de emergencia, trasladándolos con los documentos requeridos, historia clínica y otros si fuese el caso. Brindar información a los usuarios sobre los servicios del establecimiento y la red de salud. Claro, de repente nuestro paciente solamente requiere de una referencia o recojo de algún documento de referencia, pues no necesita hacer una cola. Tiene que ser, como lo manejen dentro de la institución, pues dirigirse a la oficina correspondiente para recibir esto. También tiene que el personal técnico brindar información de salud a los usuarios de la sala de espera a través de videos educativos según la programación realizada con los responsables de las diferentes áreas técnicas. Tener en cuenta, esto es importante. A veces queremos evitar el acúmulo de pacientes, pero con los pocos pacientes que tengamos, pues debemos brindar y aprovechar la oportunidad para brindarle videos educativos. Realizar los procedimientos administrativos y de comunicación para la referencia y contrarreferencia según los procedimientos de la IPRES. Como les digo, cada institución de salud lo maneja de diferente manera. Como fuese el caso, tiene que ser derivado a la oficina administrativa si requiere el recojo de alguna referencia. Aplicar los procedimientos para el registro, control y seguimiento durante la prestación de servicios y procedimientos. Identificar los requerimientos de material e insumos del servicio y coordinar su provisión con el responsable del área. Esto es muy valioso e importante también durante la atención en el servicio de admisión. Asegurar el cumplimiento de los derechos del usuario. El derecho del usuario, pues, se incluye el que tenga acceso a salud, el que pueda ser informado de lo que de por qué motivo se le están pidiendo sus datos, de informarle sobre lo que necesita o la información que requiera, orientarlo, velar por los derechos del paciente, de su confidencialidad. Entonces, todo eso tiene que ser incluido durante el proceso de atención en el servicio de admisión. Velar por la limpieza del servicio de admisión, la sala de espera, servicios higiénicos del público y de la zona de ingreso del establecimiento. Participar en las actividades de capacitación y de gestión de la calidad del área. Todo personal técnico tiene que ser capacitado de manera ya sea mensual, semanal o semestral, como fuese el caso según la programación de capacitaciones anual. Lo importante es que el personal técnico esté capacitado para brindar una adecuada atención durante el quehacer que realiza en el servicio de admisión. Hablemos ahora de un aspecto importante también, que es si hablamos del espacio, del área, el servicio, de la unidad de admisión, tenemos el recurso humano, que es el técnico de salud, que se hace como un aproximado de 50 usuarios por técnico dentro del turno, y las actividades constituye el primer punto de encuentro entre el paciente y el servicio. Cumple y debería cumplir las siguientes funciones: aplicación de la lista de chequeo para detectar problemas de salud,
información, recepción, administración, admisión y triaje de usuarios. Recordemos, esto está incluido dentro de la unidad de admisión. Archivo, manejo y distribución de las historias clínicas. El control. Siempre en el servicio de admisión debe haber un cuaderno, un registro, donde se haga el control de salida de historias y de regreso, porque es la única forma de velar que las historias clínicas de cada paciente retornen y estén dentro de su sector. Lo que les recomiendo es que dentro de admisión ustedes creen, obtengan un mapeo de las historias clínicas que están incluidas dentro de la jurisdicción del establecimiento. Es decir, tiene que existir una sectorización para que haya un orden dentro de sus anaqueles, donde están las historias. El sector A, el sector B, el sector A está direccionado de tal zona a tal zona, el sector B, porque es la única manera que para ustedes se les facilite, inclusive por colores, se les facilite la búsqueda de la historia clínica y el acceso más fácil para localizarlo y ser derivado a los servicios. Relaciones, bueno, aquí se incluye que es directa con la sala de espera. Requerimientos funcionales, pues debe tener un frente amplio con un mueble mostrador hacia la sala de espera, tipo modular para la atención directa al público y un área para la atención personalizada. Las instalaciones, pues tienen que contar con instalaciones eléctricas y sanitarias, es lo mínimo. El ambiente debe contar con tomacorrientes dobles de 10. Bueno, aquí hay algunas especificaciones que pueden variar, pero es una idea del manual que me pareció muy importante que ustedes también lo conozcan. La iluminación, climatización, pues tiene que ser un ambiente ventilado, tiene que haber ventanas abiertas. Estamos en un servicio donde vamos a convertir con otro personal técnico, generalmente son dos, uno que está en el área de historias clínicas y uno que está en el área de triaje, pero ambos están unidos. Entonces, en ese momento, durante la atención en la unidad de admisión, pues tiene que haber buena ventilación. El equipamiento básico, pues acá menciono alguno de ellos: armarios, escritorio, anaqueles, papeles, archivadores, entre otros. Los insumos, pues básicos, pues útiles de escritorio, entre otros. Los formatos va a ser, hay un estándar, ¿no? Tenemos que tener historias clínicas para la etapa de vida niño, tenemos que tener historias clínicas para el adulto, el adolescente, el adulto mayor, que son historias clínicas diferentes. También tiene que ustedes considerar, sería recomendable que en cada institución de salud manejen una lista de chequeo. Lista de chequeo que les va a permitir ver si alguno de sus pacientes está presentando algún signo de alarma. Entonces, eso es básico durante la atención en la unidad de admisión. Más adelante vamos a ver una lista de chequeo muy importante, muy amplia, donde ustedes van a poder detallar cada uno de esos aspectos. Lista de chequeo de paquete preventivo integral, que es lo que hemos visto: fichas familiares, fichas de atención de niño, mujer, adulto, tarjetas también, claro, también aquí podemos manejar algunas tarjetas necesarias para poder brindar al personal que lo requiera, cuadernos de cargo, de historias clínicas, lo que les decía, cuando se entrega y se recoge las historias, pues tiene que haber un cuaderno de registro, listado de identificación de usuarios y formatos de referencia y contrarreferencia. En general, aquí en el servicio de admisión, algo que ustedes deben tener muy claro es que tiene que haber un orden por sectores en sus anaqueles, por colores, por nombres, tener sus archivadores, tener distribuidas sus formatos de forma que sea de fácil acceso, porque muchas veces necesitamos brindárselo al personal médico, al personal de psicología. Entonces, tenemos que tenerlo todo a la mano, porque durante la atención de salud, pues si bien tiene que ser ágil, pues tiene que ser una atención de calidad. Y no podemos demorar mucho en el trámite administrativo, porque básicamente admisión uno debe dirigirlo a conocer las necesidades del paciente. No solamente decir, ¿qué es lo que tiene señor? Ya, señor, usted va a pasar, ¿no? Hay que tener un poco más de paciencia para poder identificar realmente con una lista de chequeo si este paciente requiere un servicio por medicina, un servicio de inmunización, o simplemente requiere un servicio por emergencia porque tiene algún signo de alarma. Esto es considerado dentro del área de admisión como procedimientos y actitudes del técnico de enfermería, que es uno de nuestros temas que debemos tener en cuenta.
Puntos importantes a recordar en el proceso de atención del personal técnico. En los establecimientos de mayor demanda, puede necesitarse de un vigilante, un portero o quien haga de en anfitrión. Son términos que se utilizan. ¿Por qué? Porque en algunos casos, estos que han sido previamente capacitados son los que van a hacer un primer filtro, porque ellos que tienen conocimientos básicos van a poder diferenciar si se trata de un paciente que necesita alguna atención de tópico, emergencia, o necesita algún servicio o de algún consultorio, de consultorio externo, o alguna atención de inmunizaciones, laboratorio, etcétera. Entonces, ellos podrían ser el primer filtro si hablamos de un hospital, si hablamos de una institución de mayor complejidad o aquella microred o centro materno donde hay mucha demanda de pacientes. Pero si hablamos de un establecimiento del primer nivel de atención, un centro de salud, una posta donde la demanda es menor, pues en muchos casos no es necesario tener un vigilante, pues el primer contacto es el personal técnico de admisión. En los establecimientos con alta demanda, será necesario establecer sistemas de control de flujos de usuarios y turnos de espera. Aquí hablamos propiamente de las colas. Mediante la entrega de tickets, lo que le decía hace un momento, numerados, de esta manera se puede establecer un control el número de consultas de acuerdo a cada servicio que el establecimiento pueda brindar y evitar esperas inútiles a los usuarios. Ahora, lo que tenemos que evitar básicamente es el acúmulo de pacientes. Tiene que haber un orden para evitar el hacinamiento, porque estamos aún ante la pandemia por COVID-19, entonces no pueden ingresar nuestros pacientes de forma entre 10, entre 20 pacientes, no, tiene que ser individual, cada paciente tiene que ingresar previo, sacar su historia, previo, su triaje, todo ello. Entonces, de acuerdo a eso, ya vamos a ir conociendo la demanda de nuestra institución de salud, lo que tenemos que es manejarlo a través de tickets o colas. Es recomendable que la asignación de tickets esté codificada de acuerdo a los criterios establecidos. Cada establecimiento de salud lo maneja de forma diferente. Como les digo, aquellos de menor complejidad pues no necesitarán, será solo por orden de llegada. Los de mayor complejidad o aquellos centros de salud donde sí hay demanda, aunque sean del primer nivel de atención, pero tienen demanda de pacientes, pues requerirán de tickets que pueden ser creados por el mismo personal de admisión, pueden ser impresos. Lo importante es que exista una numeración y tener en cuenta que cada servicio tiene un tope de atenciones. No podemos sobrecargar al profesional de salud siempre y cuando no sea dirigido el paciente por él, ¿no? Que nos haya dado la indicación de poder atender un paciente más, dependiendo del turno también. Si tenemos un paciente que llega muy tarde, pues definitivamente no va a poder ser atendido, a menos que sea una urgencia o emergencia. Por eso es que el personal técnico que está en la unidad o servicio de admisión tiene que estar capacitado para reconocer si realmente ese paciente requiere de una atención con urgencia y si no, puede ser direccionado a esperar el turno tarde si nuestro establecimiento atiende las 12 horas o 24 horas de atención. También se debe considerar los siguientes criterios: orden de llegada, usuarios citados, usuarios con atención preferente. Consideremos dentro de los derechos de nuestros usuarios que tenemos, que eso está bajo una ley, pues los adultos mayores, las gestantes y discapacitados, ellos son considerados como prioridad. Bien, otro aspecto es considerar también dentro del servicio de admisión. Los pasos a seguir son: el vigilante debe estar encargado de velar por el orden de la fila cuando el público ingresa al establecimiento. Para ello entregará a cada uno de los usuarios un ticket numerado de acuerdo a los criterios de cada establecimiento de salud. Los tickets serán entregados a los pacientes hasta que el número de atenciones programadas por turno en los consultorios no sea sobrepasado por la demanda. Eso es importante tener en cuenta. El número de tickets que será repartido por turno y por consultorio debe ser de acuerdo a los turnos asignados a cada profesional. El personal de admisión será el encargado de dar las indicaciones respectivas al vigilante. Ustedes tienen que ser los encargados de hacerlo. Recordemos que ustedes son personal de salud, ustedes pueden tomar esa decisión
de acuerdo a de acuerdo a sus funciones. Al usuario que recibe un ticket numerado de atención se ubicará en la sala de espera hasta ser llamado para su atención por el servicio de admisión. Si hablamos de un hospital o de un centro de mayor complejidad, pues lógicamente este serían los pasos a seguir. Es importante resaltar la necesidad de identificar rápidamente y facilitar el acceso físico de los pacientes que tengan una emergencia evidente. Lo puse en negrita para que todos lo tengan en cuenta. El personal técnico tiene que ayudar a su movilización adecuada y rápida con la utilización de camillas o silla de rueda y trasladarlo al tópico de emergencia. Si hablamos de un centro o una institución de salud, pues donde solamente hay un personal técnico y no hay un vigilante, pues si hablamos que en este sí hay un vigilante, pues el que se encargará de hacer esta actividad será él. Esta debe ser de una de las preocupaciones permanentes del personal técnico del servicio de admisión. Un cuadro a considerar también es el destino de los diversos tipos de usuarios. Todos los usuarios no requieren de una atención en salud. Todos los usuarios no requieren una atención en emergencia. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que diferenciarlos. Esta información debe ser brindada por el personal de la unidad o servicio de admisión. Pacientes en búsqueda de atención de personas sanas para su control, acompañantes de pacientes. Aquí, estos requieren de una atención, por lo tanto, al dirigirse al servicio de admisión, pues requerirán la acción a realizar es la aplicación del triaje. Si hablamos de un paciente con emergencia evidente, pues requerirá de dirigirse al servicio de emergencia. En este caso, debe ser conducido y contactar con el profesional responsable del servicio. En ese caso, del servicio de emergencia. El personal de admisión tiene que contactarse con el personal de emergencia porque se trata de una emergencia evidente. Usuarios de servicio de tópico. Bueno, si es tópico, hablamos de una atención inyectable, pues se tiene que brindar el servicio requerido, se dirigirá a este que corresponde. Y hablamos de personas en búsqueda de servicios auxiliares. Hablamos de exámenes de laboratorio, hablamos de farmacia, radiología. Si se trata de que este establecimiento cuenta con estos servicios, pues las acciones a realizar son brindar servicios requeridos si tiene orden o receta. Tenemos que orientar al usuario. Entonces decirle, pues usted tiene que dirigirse por esta puerta al servicio de laboratorio, siga la forma regular de cómo se maneja. Por eso que el personal de admisión tiene que conocer el flujo que se maneja dentro de su instalación. ¿Cuál es la forma de ingreso para ellos? El área de emergencia es diferenciada. Él no puede ingresar por el área de emergencia. Entonces, cada uno de ellos tiene su puerta de ingreso. Usuarios de servicio de salud ambiental, pues también, si solamente requiere recoger resultados, también tiene que ser direccionado, orientado para que pueda ir a ese servicio. Visitantes de pacientes internados, si hablamos de un nivel hospitalario, pues también tiene que pasar directamente a los servicios de internamiento previo, comunicación con el vigilante del servicio, ese ya se maneja de otra manera dependiendo de la complejidad o del flujo de atención de cada establecimiento. Si hablamos de recepción de usuarios, algo muy importante a tener en cuenta, esto es un concepto general, aquí estamos hablando de un concepto general, no es específico. El primer paso, y es obligatorio, es el proceso de atención. En este caso, se inicia la relación entre el usuario y sus familias con el personal del establecimiento, por lo que debe ser hecho correctamente. En todo momento, el personal, en este caso técnico, debe brindar un trato amable, cortés, así como buscar constantemente la satisfacción del usuario. No debemos, si hablamos de un adulto mayor que no nos escucha, pues si le vamos a levantar la voz, pero o en tal caso buscar la ayuda de un familiar, si fuese el caso, tratar de ser lo más cortés con cada uno de nuestros pacientes. Saludar atentamente, es necesario establecer un clima agradable de confianza y simpatía con nuestro usuario. Recordemos que es el primer contacto. Si este paciente no tiene un primer contacto de repente de no empatía, de no ponerse en el lugar del otro, de no ser amable, pues definitivamente este paciente no va a volver a nuestro establecimiento de salud. Cuando estos lleguen, se debe mostrar mucha cortesía y saludarlos atentamente. Determinar si el paciente es nuevo, continuador o reingreso.
Si tenemos, es un ejemplo muy claro, un paciente que ingresa para el servicio de inmunizaciones. Entonces, este paciente esta mamá cuenta con un carnet de vacunación del niño. Entonces, este paciente ya ha sido vacunado previamente en nuestra institución de salud. Entonces, es un paciente continuador. Por lo tanto, tiene una historia clínica previa que tenemos que buscar de acuerdo a la sectorización de nuestras historias. Pero si es un paciente nuevo que ha sido vacunado en otra jurisdicción y se ha mudado recientemente, entonces tenemos que hacer la apertura de la historia clínica familiar. En ella estará incluida el nombre de la madre, del niño, los datos que nos piden en la historia clínica, que es diferente, es justamente una historia para niño. Entonces, en ella se podrá hacer el registro de los datos. Si tenemos un niño que está sano, preguntar si ha tenido fiebre, entonces de acuerdo a ello, nosotros vamos a direccionar. Por eso es importante que en este primer filtro hagamos las preguntas respectivas para no también duplicar historias clínicas. Si simplemente tenemos un paciente que nos dice, bueno, mi hijo fue atendido hace 2 años y creemos que tenemos que aperturar una nueva historia. Este paciente ya tiene una historia, entonces esa historia está dentro de nuestra sectorización y tenemos que buscarla porque hay un cuaderno aparte donde cada historia clínica aperturada está registrada. Se continúa simplemente con la numeración y se sigue aperturando las nuevas historias de acuerdo a lo que sea, a los ingresos nuevos de acuerdo a la institución o al establecimiento donde ustedes laboren. Eso es importante tener en cuenta para el orden de las historias clínicas. En el triaje, algo también considerarlo dentro de este proceso de la atención de admisión. Bueno, el triaje implica la selección de la atención que requiere cada usuario en función a sus necesidades. Para ello, se debe determinar si se trata de una emergencia y determinar el tipo de atención. Pero para poder saber, para que el personal técnico sepa si se trata o no de una emergencia, tenemos que tener esa lista de chequeo, que ahora lo vamos a ver más adelante, porque de lo contrario no va a poder diferenciar si se trata de un paciente sano o que ya está presentando algún signo de alarma. ¿Cuál es la detección de una emergencia? Detección de una emergencia evidente. La detección de emergencia evidente se debe realizar desde el primer contacto del usuario con el establecimiento de salud. Si tenemos vigilante y este está previo, está capacitado, no habrá inconveniente que nos pueda direccionar a la emergencia o al servicio de admisión. Pero si no tenemos un personal de vigilancia, pues el primer contacto será el personal técnico que está en la unidad de admisión. Si el estado del paciente se considera grave, debe ser atendido de emergencia por el personal con el que tiene el primer contacto para luego ser direccionado a donde corresponde. Es de vital importancia que un paciente considerado como grave reciba una atención de emergencia en forma inmediata, si evidentemente la necesita. En este caso, no se debe esperar terminar con toda la atención de triaje y la lista de chequeo de signos de alarma. Si tenemos a un niño menor de 5 años que tiene fiebre, ya tenemos que conocer también cuál es la temperatura normal de nuestro paciente. También vamos a ver un cuadro ahora. Entonces, si identificamos que tiene 39 grados centígrados de temperatura, estamos hablando ya de un niño con fiebre. No estamos hablando de febrículas. Entonces, este paciente, pues, no vamos a esperar que sea atendido, que haga su colita la mamá y que sea atendido durante todas las atenciones, que sea el número 12 o 13 de la atención. Lógicamente, este niño nos puede convulsionar durante el proceso de espera o durante la sala cuando esté el pacientito en la sala de espera. Para evitar este tipo de riesgos, lo que tenemos que hacer, si ya lo hemos identificado, pues derivarlo al servicio de emergencia para que ahí sea atendido lo más prontamente. Si hablamos este es un tipo de necesidad de salud vital, porque hablamos de un niño que podría tener otro tipo de complicaciones si es que no lo direccionamos a tiempo. Estas emergencias evidentes pueden ser accidentes graves, quemaduras, cuando hablamos de accidentes graves, pero si hablamos de una fiebre estamos hablando de una urgencia, no de una emergencia. Pero también está incluido y también tiene que ser direccionado porque ya necesita de un tratamiento hasta momento de espera. Inclusive en emergencia también puede ser atendido por un médico de acuerdo a la necesidad. Se debe calmar al paciente y a sus acompañantes para que pueda colaborar con la atención que necesita, mencionándoles que se hará todo lo posible para solucionar el problema, demostrándoles constantemente esa misma actitud. Una vez recibido el tratamiento puede quedar en condiciones de alta,
si hablamos de un nivel hospitalario, y si fuese necesario debe ser estabilizado y referido al establecimiento con el nivel de complejidad que necesita. Va a depender. Por eso es que tenemos que saber reconocer nuestros signos de alarma a tiempo. Usuarios en búsqueda de una atención en consultorio. Hablamos de un paciente sano que requiere alguna atención de inmunizaciones, de medicina, psicología, y nutrición, obstetricia, en fin. Tantas atenciones que puede ser atendido nuestro usuario. Si el usuario acude para su cita de control o seguimiento y no presenta molestias adicionales, debe pasar al consultorio donde está citado. Hablamos también cuando hablamos de nivel hospitalario, nuestros pacientes pueden estar citados ya tener una previa cita que han sacado por vía telefónica, si hablamos de asegurados, si hablamos de salud, entonces si hablamos del MINSA también existen previas citas, pero si hablamos de una institución del primer nivel de atención, donde generalmente lo que se maneja es por orden de llegada, esto va a variar. Si hablamos de un niño sano que está citado para una vacuna, que también lo manejan de esta forma para evitar el acúmulo o la aglomeración de niños en la sala de espera, pues también en la sala, de repente pacientes que están esperando por una previa cita por ser gestantes, donde se les hace un seguimiento a ellas. Entonces, de acuerdo a la necesidad, el personal de admisión tiene que diferenciar si es necesario, en este caso, sin esperar terminar todo el proceso de triaje, pues el usuario ya lo pasó en la primera consulta y ya tiene historia clínica, descongestionando de esta manera el ambiente de atención. Hablamos de que ya están citados, son pacientes sanos, se les tiene que dirigir hacia el consultorio. Si el usuario viene con una nota de referencia o referencia de otro establecimiento de salud, igualmente debe pasar al consultorio donde esté citado. En cambio, si viene con una nota de referencia de un promotor o una partera, bueno, aquí se le habla de una persona que tiene conocimientos en la comunidad de algún tipo de atención, pues simplemente se le tiene que aplicar el triaje. De repente viene ese paciente, tenemos promotores de salud en nuestras jurisdicciones, entonces ha sido direccionado por nuestro promotor, necesita una vacuna, un control médico, una evaluación odontológica, pues al ser su primer contacto con el centro de salud, pues requiere de un triaje. En caso que el paciente venga con una nota de referencia para emergencia, debe pasar inmediatamente al tópico para que pueda ser atendido. Se llama consulta de control cuando el usuario no presenta enfermedad o patología y ya ha tenido evaluaciones previas por el mismo motivo. Por ejemplo, consulta de control del niño sano, control de gestante, lo que le decía. La consulta de seguimiento es cuando el paciente ya ha sido visto antes por la misma enfermedad. Por ejemplo, una segunda consulta por un cuadro de neumonía aguda, infección urinaria, entre otros. Si hablamos de la consulta de referencia, es cuando el paciente ha sido evaluado en un establecimiento de menor complejidad y ha sido enviado a una consulta más especializada. Aquí, esto se presentará en los casos de las atenciones hospitalarias. Cuando hablamos de la consulta de contrarreferencia, es cuando el paciente ha sido evaluado en un establecimiento de mayor complejidad, podemos hablar de un hospital, y ha sido enviado a su control o seguimiento, es decir, ha retornado a un establecimiento de menor complejidad como un centro de salud, pero para un seguimiento de este paciente. Esto podemos verlo, por ejemplo, en los pacientes con el diagnóstico de tuberculosis. Muchos de ellos requieren de una evaluación por una especialidad de un neumólogo o para un estudio especial. Entonces, ellos, cuando ya han sido controlados dentro de las instituciones de mayor complejidad, simplemente se les hace un seguimiento en las instituciones del primer nivel de atención. Bien, entonces, hablando ya de temas que debemos recordar, estos son temas, se pueden decir como nube de ideas o recordatorios que ustedes deben tener en cuenta, porque están disgregados de los conceptos que hemos hablado, pero aquí hay puntos específicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Identificación de la condición de aseguramiento, capacidad de pago, exoneración. Hace un momento, al inicio les hablaba que durante el proceso de admisión, muy aparte de realizar el triaje, la apertura de historia clínica, también se tiene que verificar si nuestro paciente tiene algún tipo de seguro.
Si hablamos del Ministerio de Salud, tiene que verificarse si él tiene el Seguro Integral de Salud. Este puede ser subsidiado o semisubsidiado. Aquellos pacientes que han accedido a alguno de estos tipos de seguro por su nivel económico, por una previa evaluación económica. Es importante recordar que la misión principal de los servicios de salud público es brindar las atenciones básicas a la población y a la familia, con la finalidad de mejorar sus niveles de salud y disminuir así las grandes desigualdades que existen en nuestro país. Dentro de este marco, la Ley General de Salud establece que el Estado peruano interviene en servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad y de financiamiento. Por lo tanto, dentro de este aseguramiento que les decía, se habla ahora del marco de aseguramiento universal en salud, es decir, establece el marco normativo a fin de asegurar el derecho pleno y progresivo de toda persona a disponer de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS. Entonces, es importante reconocer que nuestro pacientito no tiene un seguro y es una persona que por evidencia de su estado de salud o por lo que nos puede manifestar es una persona con bajos recursos económicos, pues requiere de un aseguramiento. Entonces, este paciente tiene que ser derivado a las oficinas o brindarle la orientación necesaria para que pueda afiliarse al Seguro Integral de Salud o al SIS. Aquí voy a hacerles mención acerca de algunos signos de alarma a considerar, o esto les puede servir como una lista de chequeo que también está incluida en el manual, para que ustedes lo impriman, lo tengan a la mano, porque les puede ser de gran ayuda durante el proceso o durante sus funciones en el servicio de admisión. ¿Cómo se mide la temperatura en un niño? Pues tenemos la temperatura axilar y la temperatura rectal. Generalmente lo que se maneja es la temperatura axilar para niños más grandes, niños que no son recién nacidos. Tomar el termómetro por el lado opuesto de la bombilla y sacudirlo hasta que la línea del mercurio marque 35 grados centígrados. Colocar el termómetro en contacto con la piel y no con la ropa. Esperar 5 minutos, contar el tiempo con reloj. Leer y anotar la temperatura en la historia clínica. Limpiar el termómetro con alcohol o agua jabonosa. El termómetro tiene que ser de fácil acceso. Tenemos que tener un depósito donde estén nuestros termómetros en el servicio de triaje para que sea más fácil y ágil la atención a nuestros usuarios. Recordemos estas indicaciones para que podamos realizar una adecuada temperatura o medición de la temperatura. En el caso de la temperatura rectal, generalmente esto lo manejan para los recién nacidos, generalmente tomar el termómetro por el lado opuesto, son casi las mismas indicaciones, pero en este caso pues se solicita a la madre que retire los pañales o la ropa interior del bebé, colocar el niño boca abajo y se puede ya tomar la temperatura, en ese caso rectal. Separar las nalgas con el dedo índice y pulgar, introducir toda la parte más ancha del termómetro impregnado previamente con lubricante, de preferencia o al menos con suero fisiológico, indicar a la madre que presione juntando las nalgas y en ese momento pues se empieza a tomar la temperatura que puede ser de 3 minutos. Como es rectal, es más fácil tomar la temperatura tiende a ser más exacta, se puede decir, y aumenta muy rápidamente, por eso que es menos tiempo, y limpiar el termómetro de igual manera, tener las medidas asépticas. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Se considera fiebre si la temperatura es mayor a 37 axilar o mayor de 38 rectal. Esto va a depender de cómo lo manejen, porque cuando hablamos de febrículas, pues está hablando 37,5, 37,4, y hay algunas febrículas, ¿cierto? Pero si hablamos de temperatura alta para ser derivado al servicio de emergencia, pues este tiene que tener pues más de 38, 39. En ese caso, pues nuestro paciente tiene que ser derivado. De lo contrario, puede esperar una atención médica para consulta, para ser atendido por pediatría o un médico de atención general, si fuese el caso.
¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria en el niño? Pues hay que solicitar a la madre que exponga el tórax del niño, evitando que se agite, observar los movimientos del tórax o del abdomen, y si no es posible observarlos claramente, solicitar a la madre que se le saque la camisa al niño o el polo, y si el niño llora, pedir a la madre que lo calme antes de que usted pueda observar. Contar el número de respiraciones durante 1 minuto con reloj. Es importante tener en cuenta que nuestros niños pequeños de 5 o 6 meses, la respiración generalmente lo vamos a observar que es abdominal porque son pequeñitos. También se tiene que examinar si hay un tiraje. El tiraje es muy evidente al observarlo, por eso que nosotros no solamente el personal mira, sino que tiene que hacer una observación. La observación es algo más minucioso. Examinar simultáneamente con la medición de la frecuencia respiratoria. Observar la parte inferior del tórax para saber si hay allí un hundimiento durante la inspiración. Lo normal en el tórax y el abdomen se expande y se eleva cuando el niño toma aire. Eso se considera lo normal. Bueno, y si hablamos de tiraje subcostal, en la retracción de la parte inferior, para considerar que el niño presenta tiraje, pues esta retracción debe ser constante y claramente visible, observable. La retracción entre costillas no se considera tiraje subcostal. Por eso dice bien claramente, es la retracción que debe ser constante y es en la parte inferior. Entonces no es en la parte media. Y es muy evidente, es a los costados de las costillas y es muy marcado. Si bien esto ustedes no van a poder, solamente lo identificarían con un primer contacto, pero claramente esto ya tiene que ser derivado de inmediato al profesional que corresponde. Si hablamos cómo se mide la temperatura en el adulto mayor, en el varón, perdón, en el varón o la mujer, también en los adultos mayores, pues hablamos de una temperatura axilar y la temperatura oral, que casi es lo mismo, no varía, las observaciones son las mismas. Generalmente en las instituciones de salud no se maneja la temperatura oral, sino que quise colocarlo aquí para que ustedes puedan ver la diferencia, que cuando es oral, pues se espera 3 minutos, y cuando hablamos ya del axilar se espera 5 minutos. No usamos el oral porque lógicamente pues no es higiénico compartir los termómetros. Procedimiento para pedir o para controlar la frecuencia respiratoria en el adulto varón o mujer. Tenemos que contar el número de respiraciones que tiene el usuario en 60 segundos, es decir, 1 minuto, obteniendo así el número de respiraciones por minuto y observar la regularidad del patrón respiratorio. Aquí si la respiración es pulmonar, no se observa como los pequeñitos que es abdominal. Una respiración comprende el movimiento de inspiraciones que respiramos y botamos el aire. La frecuencia respiratoria normal oscila entre 16 y 20 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria por debajo de este valor o de estos valores por minuto tiene nombre de bradipnea, que es una frecuencia respiratoria menor a lo normal. Y si está por encima se habla de una taquipnea, que es mayor a lo normal. Bien, algo también a tener en cuenta durante el reconocimiento de algún signo de alarma es también el procedimiento para medir la frecuencia respiratoria en el adulto varón o mujer. Tenemos que contar el número de respiraciones que tiene el usuario de 60 segundos, como les decía, y acá está, ¿ves? La taquipnea. Es lo mismo que en ese momento les he presentado. El procedimiento para medir la presión arterial. ¿Cuál sería? En este caso es colocar al paciente en una posición cómoda, aplicar el brazalete del tensiómetro alrededor del antebrazo, quedando su borde, aquí vamos a ver una imagen, ajá, a 2 centímetros o a 2 traveses de dedo, ¿ya? Tiene que estar en la parte interna, justamente cuando tenemos la mano de esta forma, volteada, de esta manera, pues tiene que estar en la parte interna el estetoscopio, el círculo del estetoscopio, porque esa es la forma de colocarlo en el antebrazo para luego colocar el brazalete. Por encima de la flexura del codo, buscar por palpación el latido arterial, en la parte interna de la flexura, como les decía, donde se va a aplicar el estetoscopio, sin aprisionarlo con el brazalete, de preferencia. Inflar el brazalete hasta que el manómetro
nos marque, que es el manómetro de mercurio, nos marque los 200 milímetros de mercurio. Y luego abrir lentamente la válvula, haciendo descender suavemente la presión en el brazalete. Anotar la presión a la que se comienza a escuchar los latidos. El primero que se escucha viene a ser la presión sistólica o máxima, la que va en la parte superior, y anotar esa presión. Luego, la última que se escucha viene a ser la presión diastólica o la mínima. El valor normal de la presión sistólica va entre 90 y 140 milímetros de mercurio, y el de la presión diastólica va o está incluida entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Cuando los valores de la presión arterial están por encima de lo normal, se llama hipertensión, y cuando están por debajo, hipotensión. Entonces, si el resultado es anormal, tranquilizar al paciente. No debemos en ese momento, a veces podemos cometer el error de decir al paciente o hablar en voz alta, tener mucho criterio con ello, por favor, es de que decirlo, uy señor, usted tiene una presión alta. Entonces, en ese momento el paciente, en vez de tranquilizarse, esa presión va a subir mucho más. No tenemos que decir al paciente de forma brusca, tenemos que informar, anotar en la historia clínica todas las funciones que ustedes están tomando: presión arterial, temperatura, si hablamos también de frecuencia respiratoria, si tomamos pulso, todo eso debe estar incluido en la historia clínica. Generalmente en el triaje lo que se realiza es la medida de presión arterial y temperatura. Si hablamos de un pequeño que hay una sospecha, al momento de nuestra observación hay una sospecha de que está haciendo unas respiraciones rápidas porque se agita, podemos tomar la respiración, el control de las respiraciones, como hace un momento les mencioné. Pero si fuese el caso, de lo contrario, simplemente a la observación podemos darnos cuenta si hay una retracción intercostal a los lados de las costillas, y simplemente con eso ya podríamos darnos indicio de un signo de alarma en nuestro bebé o nuestro niño y ser derivado inmediatamente al área de emergencia. Pero si vemos un paciente que tiene una respiración abdominal normal, porque es un bebé de 3 meses y sus respiraciones son abdominales y es normal, no habría ningún inconveniente. Y la mami no nos refiere de que ha estado con fiebre, que ha estado agitado, que está lactando bien. Un principal signo de alarma en nuestro bebito sería que tenga que su lactancia no se realice, que no está lactando igual, que no tiene apetito, que no quiere lactar. Ya ese es un signo de alarma. Por eso que en el momento de la admisión tenemos que tener esa empatía con el usuario para reconocer los signos de alarma. Si simplemente somos mecánicos y no identificamos a tiempo algún signo de alarma por una falta o déficit de comunicación, va a haber complicaciones en nuestros pacientes, y podemos evitar muchas de estas si tenemos esa empatía con los usuarios. Otro punto a considerar es, cuando hablamos del servicio de consulta externa, organización y funcionamiento, otro aspecto de nuestra ponencia de hoy, es importante considerar, esto lo realizó, esta organización, funcionamiento fue ejecutado, aquí sale un momentito, fue ejecutado por el Ministerio de Salud, específicamente por la Dirección de Salud Lima Ciudad y por el Hospital Cayetano Heredia. Consideré tomarlo de esta fuente porque es muy específica y nos sirve de modelo para tenerlo en cuenta en esta ponencia. Algo que tenemos que considerar es que el técnico en enfermería, la función básica consiste en realizar actividades técnicas de acuerdo a las indicaciones generales del profesional de enfermería. El técnico recibe las indicaciones de su jefe inmediato, que en este caso sería el enfermero, el cual le va a indicar cuáles son sus actividades o procedimientos a ejecutar en consulta externa para lograr la atención integral del usuario. Claro que el técnico es independiente y ya conoce sus actividades, pero muchas veces por necesidad pues debe cumplir algunas actividades que le sean indicadas. Las relaciones internas depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al jefe inmediato superior del servicio de enfermería en consulta externa. Si hay algún problema durante el proceso de admisión, es decir, tiene que reportarlo en este caso a la enfermera. El registro de salida y de regreso de historias clínicas no está,
nos falta formatería, el tensiómetro, el estetoscopio que pertenece al servicio no está disponible o ha tenido alguna avería. Entonces, todas esas complicaciones, todas esas dudas, cosas que puedan suceder durante el proceso de admisión, situaciones tienen que ser reportadas a su jefe inmediato, que es la enfermera, de apoyo al profesional de la salud en el confort y cuidado de los usuarios del servicio. Estamos hablando aquí de la consulta externa. Todo tiene que ser inmediatamente informado a la enfermera cuando hablamos de la consulta externa. Si hablamos de las atribuciones de cargo, no le corresponde, y de las funciones específicas durante la consulta externa en el desenvolvimiento del personal técnico, consiste en ordenar y o implementar consultorios de acuerdo a la especialidad de atención. Verificar el funcionamiento correcto de los equipos a utilizar en la atención ambulatoria. Tenemos que saber si tenemos todos los equipos que pertenecen al consultorio, tenemos todos los equipos en funcionamiento y necesarios para que el profesional pueda hacer sus atenciones, proporcionar cuidados de enfermería al usuario sano o enfermo bajo la supervisión de la enfermera, registrar el control de peso y talla de los usuarios antes de la atención médica, proveer al médico de los materiales necesarios para la atención de salud, realizar la limpieza, preparación de los materiales y equipos médicos a utilizar para los diversos procedimientos ambulatorios. Va a depender de cada servicio. Si hablamos del servicio de ginecobstetricia, si hablamos del servicio de pediatría, si hablamos del servicio de medicina general, servicio de cirugía. Entonces, cada servicio va a tener la atención en consulta externa va a ser diferenciado. Va a depender de cómo se manejen cada uno de ellos. Realizar la limpieza y preparación de los materiales, asistir al personal médico y de enfermería en la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos, como les decía. Conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución del trabajo. Tiene que estar previamente capacitado y en el caso de que no fuera, pues el personal técnico tiene la potestad de solicitar capacitaciones. Orientar al usuario sobre las órdenes prescritas por el médico, interconsultas, exámenes de laboratorio y otros, con el fin de optimizar la atención de los usuarios. También a considerar es participar en la orientación del usuario sobre temas de su competencia, participar en las charlas educativas y campañas de salud que realizan el servicio de enfermería, recibir, ordenar y entregar las historias clínicas de los usuarios en la atención ambulatoria, participar en las actividades y reuniones programadas por el servicio de enfermería, coordinar y verificar las camas de los usuarios a hospitalizarse por la atención ambulatoria, mantener de forma permanente informada a su superior de las tareas que realiza y las situaciones de alarma. Participar en el cuidado de los bienes institucionales durante su jornada laboral. Exacto. Y durante la atención, pues tiene que velar de que estos bienes estén en buenas condiciones y que al terminar el turno, pues continúen y estén dentro del servicio. Las demás funciones que se les asigne de su jefe inmediato. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Si hablamos de educación, pues el mínimo exigible es el título de técnico de enfermería en un instituto superior. Si hablamos en este caso de este hospital, que este es un modelo que les estoy haciendo mención. Las experiencia desempeñando funciones similares, capacidades y habilidades y aptitudes. Todo profesional cuenta con sus propias habilidades. Hay personas que son más apegadas hacia el orden, otros que son. Entonces, de acuerdo a sus habilidades, va a poder ser direccionado a cada servicio. Capacidades para trabajar en equipo, actitud proactiva hacia el cambio y el mejoramiento continuo, disposición para adaptarse a cambios y rotaciones respecto a las líneas de autoridad, mantener buenas relaciones interpersonales. Todo el personal de salud, profesionales, personal técnico, debemos trabajar en coordinación como un equipo de salud, porque cada uno realiza sus actividades y funciones de forma independiente, pero en relación con los demás. Bien, eso sería todo lo que por ahora tendría que mencionarles. Si tienen alguna duda o consulta, estoy próxima a escucharlos. Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Magíster Nuri Chumbitas. Entonces, antes de habilitar los micrófonos, vamos a habilitar, bueno, los micrófonos en este momento para que puedan realizar algunas consultas, dudas que puedan tener. A ver, un momento. Y también les pediría por favor que puedan activar su cámara para poder así tomarles la foto correspondiente del grupal, ¿no? Quienes puedan encender sus cámaras, por favor, pueden, ya está habilitado también para que puedan activar sus micrófonos. Alguna consulta o duda que puedan tener, la puedan realizar o a través del chat también pueden escribir. Gracias, Lili, por activar tu cámara. ¿Quién más, por favor? Santos, muchas gracias. Bienvenidas, Catherine, Girno, Olinda, buenas noches, están de turno en estos momentos. Muchas gracias por activar sus camaritas. María Elena, Olinda León, Yesenia, perfecto. ¿Nadie más? Gladys Vázquez, Araceli. Bien, entonces para poder tomarles la foto grupal, ¿sí? A ver un momento. 1, 2, 3. Perfecto, bien, entonces ya pueden desactivar las camaritas, si así lo desean, no hay problema. Ya se ha tomado la foto grupal. Y ya pueden activar también sus audios para que puedan realizar sus consultas, dudas, que la magíster está dispuesta a responderles, ¿no? A ver, vamos a verificar también, estamos a través de Facebook Live. Vamos a verificar si hay alguna consulta en estos momentos. Levantar la mano. O todo tal vez ha quedado muy claro. ¿Ninguna duda? Bien, entonces no veo nada en el chat tampoco. Creo que todo ha quedado muy claro, magíster. Indicarles, Girno. Gracias, Liliana Lo Sánchez. siento, Indica Miss. que todo está muy claro. Muy bien, perfecto. Bien, todo ha quedado muy claro, que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Sonia Smith también indica todo está muy bien. Perfecto. Entonces, indicarles que con respecto a las certificaciones, consultas que puedan tener respecto al certificado del día de hoy, lo pueden realizar a través de sus promotores, ¿sí? De sus promotores. Los promotores son las personas quienes les han compartido el link, ya sea a través de un grupo de WhatsApp, ya sea por Facebook, que se hayan enterado. Entonces consulten a sus promotores cómo es la certificación digital y tenemos certificación en físico. Bien. Perfecto, gracias Catherine Martínez, también linda ponencia, felicita a la ponente Nuri Chumbitas. Perfecto, entonces también indicarles
Jorge también indica excelente exposición. Muy bien. Muchas gracias, Magíster Nuri, el día de hoy con esta capacitación de consultorios externos. Dania también nos indica gracias. Geraldine indica todo quedó muy claro. Perfecto, muy bien. Invitarlos también a nuestra próxima, en estos momentos voy a compartir pantalla a ver un momento. Nuestra próxima ponencia sería, la próxima ponencia sería el día 29, Magíster. Sí, Fiorella, el 29 es. Perfecto. Bien, tenemos nuestra ponencia el día 29 de agosto, ¿sí? Es otra clase más de consultorios y ahí se cierra lo que es el tema de consultorios externos. Sí, Liliana, sí, el día 29 ya está confirmada la fecha en el mismo horario, ¿verdad, Magíster? De 7 a 9 de la noche. Así es, sí. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la ponencia. Estuvo muy claro, interesante y valioso el tema el día de hoy, indica Janet Orozco. Muchas gracias, Janet. Bien, entonces, próxima clase, día 29 de agosto, de 7 de la noche a 9 de la noche. Bien, invitarlos también a todos que tenemos y volvemos con nuestro taller presencial de RCP y primeros auxilios este 21 de agosto. Si me puede ayudar, Magíster, compartiendo la pantalla. Sí, Fiorella, mándame, me vas a mandar al WhatsApp. Sí, se lo voy a enviar a ver si puede compartirlo, por favor. Perfecto, ahí está. Invitarlos también a siempre estar capacitándose con Escuela de Capacitaciones ESESI. Bien, este curso presencial va a ser de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un curso presencial que se va a realizar con nuestro ponente Luis Chafloque. Es un valor de 3 créditos. Contamos con la certificación también de este curso y también es avalado por la Escuela de Enfermeros. Bien, entonces mayor detalle pueden contactarse con sus promotores y también a través del WhatsApp de Escuela de Salud Almenara. Bien, entonces eso sería todo de nosotros, de nuestra parte. Los invito a seguir capacitándose, a seguir nutriendo de nuestros conocimientos con todos nuestros excelentes ponentes que tenemos para ustedes. Bueno, muchas gracias, sería todo el día de hoy. Muchas gracias, Magíster. ¿Cuántos créditos son esta capacitación? Si solamente llevan este tema es de 2 créditos. Si llevan ambos temas, que es el próximo 29, son 4 créditos. Bien. Igual toda la información se les va a brindar a través de sus promotores. Gracias, Magíster Nuri. ¿Algunas palabras? Gracias a todos los participantes, las espero el día 29. Hasta pronto, cuídense. Bien, buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches con todos, cuídense.